El Señor esté con ustedes. Con esta música de la Misa de Ángeles, en esta entrega número 16, vamos a entrar a hablar un poco de las características del mundo de los ángeles y de los demonios, teniendo sobre todo presente esa gran síntesis que hace el padre exorcista José Antonio Fortea en su Summa Demoniaca, es decir, en esa síntesis sobre los demonios, y en otra obra, en una especie de novela que él hace que se llama Historia del Mundo Angélico. Está en internet, en fin, él tiene un canal en YouTube donde también pueden encontrar todo este material. Y para hablar del mundo de los ángeles podemos buscar en la Biblia, como ya habíamos visto, y en la tradición de la Iglesia, lo que han dicho nuestros concilios. Y la Iglesia también tiene como fuente para hablar del mundo de los ángeles el testimonio de los santos, la vida de los santos y de los exorcistas serios, como es el padre Forteano, un padre español. Los ángeles pues son criaturas espirituales que, según dicen los expertos, superaron la prueba de ver la esencia de Dios, pues dicen que solo contemplaban a Dios como una esencia, como una luz. Esta es una experiencia que a veces comentan las personas, incluso que están en esa experiencia casi de muerte, ¿no? Ellos sentían la presencia de Dios como una luz majestuosa, pero en ese tiempo que los expertos llaman Evo, que se entiende como una sucesión de actos, de voluntad, en el puro pensamiento. Esto es un poco difícil de comprender, pero es como cuando una persona está casi en un estado de coma y no siente el cuerpo, ¿no? Es un tiempo anterior a la creación. Y entonces ellos tuvieron esa experiencia en la cual un grupo de ángeles comenzaron a dudar de la ley de Dios. Es decir, Dios les da un tiempo de prueba, y ellos, que son puro espíritu, tienen entonces una serie de hechos que los llevan a convertirse en ángeles rebeldes, ¿no? Entonces lo primero es empezar a dudar de la ley de Dios. Eso es una duda que viene pues en la voluntad. Luego viene el convencimiento de que es mejor desobedecer. Ahí viene la voluntad, pero también unida a la inteligencia, ¿no? Y buscan más razones para desobedecer. Van optando luego por tener una experiencia aparte de Dios. Ya se va deformando la voluntad y la inteligencia. Luego rechazan que Dios fuera Dios y lo consideran un espíritu más. Y luego lo ven como el creador, tienen esa conciencia, pero lo ven con errores. Y afirman que su ley es una tiranía y que deben ser libres y felices sin él. Y entonces comienzan a odiarlo. Dios interviene pidiéndoles pues que regresen, que cambien, pero ellos se afirman más en el mal, ven eso como una intromisión a su libertad. Y entonces hay allí una lucha entre los ángeles fieles y los ángeles infieles, desobedientes. Unos regresan a Dios, mientras que otros se mantienen en la rebeldía. Es un poco también lo que dice Apocalipsis 12, 7, 9, ¿no? Esta es una experiencia muy parecida a la experiencia, por ejemplo, del hijo con los padres, ¿no? Hay una especie de duda, hay una especie de, en fin, de rechazo, hay soberbia, en fin, se llega a odiar, a despreciar a los papás, hasta que se rechaza el llamado de atención de los papás y se termina pues la persona separando completamente del papá, ¿no? ¿Por qué hay esta prueba? Según nos sigue explicando el padre Fortea en Summa Demoniaca. ¿Por qué? Porque los ángeles también son criaturas, por tanto necesitaban pasar esa prueba para crecer ¿en qué? Pues para crecer en la santidad, en la omnipotencia, en el amor, en la sabiduría. Mientras que los demonios crecieron fue en los celos, en el odio, en la envidia, en la soberbia, en la egolatría, ¿sí? Entonces,
ellos necesitaron esa prueba por 3 razones. Primero, porque nadie puede contemplar a Dios infinitamente. Esa es la prueba que definió los grados de felicidad de cada uno, ¿no? El grado de gloria es definido por su amor, su constancia, las virtudes que también nos corresponden a los seres humanos. Como segunda razón, la prueba es un don de Dios para desarrollar la fe antes de verlo completamente, ¿no? Es un poco mirando también las 3 virtudes, ¿no? La primera sería la esperanza, la segunda sería pues la fe, y viene la prueba de la caridad, que es ejercer la libertad como un don para recibir propiamente el amor libre. Entonces los ángeles y los demonios van teniendo esas jerarquías según su respuesta a esa prueba que les puso Dios, ¿no? Eso se ve, como dicen los exorcistas, en las pruebas, en los exorcismos que ven ellos, ¿no?, en las personas. Aquí tenemos un manual de exorcismos, en fin, que la iglesia también a los sacerdotes nos pide ejercer esa labor, aunque es difícil, ¿no?, porque hay unos sacerdotes escogidos, en fin, hay unas orientaciones como las que hace Monseñor Alfonso Uribe, que también son muy profundas, porque en esto también hay gente pues que dice cosas raras o invoca otras cosas, y no, o sea, hay que combatir estas cosas es con la oración, con el ayuno, con la penitencia, por supuesto con el Santo Rosario, la vida espiritual, y para eso también tenemos sacerdotes especializados, ¿no? Entonces en los espíritus hay voluntad y conocimiento. A ellos no les afecta el tiempo, a Dios tampoco, no les afectan los lugares, ¿no? Los espíritus, pues ellos no usan idiomas, sino que se comunican por medio de lo que llaman especies inteligibles, es decir, el pensamiento en estado puro, ¿no? Ellos tampoco ocupan espacio, ¿sí? Por eso es que ellos pueden poseer la corporalidad de una persona, ¿no? Y por tanto tampoco el infierno ni el cielo son lugares, no son situaciones que experimentamos los seres humanos, aunque la palabra infierno la sacaron fue de lo inferior, de lo que supuestamente estaba debajo de la tierra, pero no tiene nada que ver con un lugar físico, ¿no?, sino con una situación. Solamente después de la resurrección el infierno será un lugar, que es lo que nos dice en Apocalipsis 21, ¿no? Los demonios no ven el futuro, aunque haya divinos, aunque haya brujas que consulten cosas, que anticipen cosas. Lo que pasa es que ellos pueden suponer el resultado. Claro, si le dicen a usted, bueno, usted es una persona infiel, lo van a descubrir, pues es probable que te descubran porque, bueno, es un resultado que se puede prever. O usted está en este negocio, le va a ir mal. Sí, a cualquiera le puede ir mal en un negocio, en el amor, en el trabajo, en la salud, cualquiera se puede enfermar. Entonces las brujas y otras engañadores pues se anticipan esas cosas y hasta a veces uno mismo hace que pasen, ¿no? El demonio no puede hacer obras buenas, estamos hablando aquí de los demonios en general, ni pueden arrepentirse, ¿sí? Porque ellos ya rechazaron completamente a Dios. Los ángeles y los demonios ya no pueden cambiar. Los ángeles no pueden dejar de ser buenos y los demonios ya no pueden. ¿Por qué no pueden cambiar los ángeles? Porque ellos ya vieron la gloria completa de Dios. Y los demonios rechazaron completamente la obra de Dios. Los seres humanos sí podemos cambiar, pero ellos no. Ellos, digamos, tienen, los demonios, incapacidad de amar, ¿sí? Nunca sienten compasión por el sufrimiento. No son como los seres humanos que a veces cometemos el mal y podemos cambiar. Los demonios no. Hay unos demonios más insistentes, otros son como perezosos. Algunos, según los exorcistas, a veces hasta sufren una especie de depresión, pero todos buscan combatir las obras de Dios, todos quieren condenar almas, ¿sí? Un demonio inferior incluso le obedece a otros demonios superiores, ¿no? Solo Dios puede permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, es lo que nos dice ya Pablo en 1 Corintios 10:13, ¿no? Y Lucas 22:31, es decir, la posesión o la acción del mal es permitida por Dios. Por eso también a Dios le pedimos que nos libre de eso, ¿no? Y por eso, usando los medios que la iglesia nos propone, son por ejemplo la confesión, usar el agua bendita, el Santo Rosario,
En fin, pedir también un exorcista que nos bendiga la casa, las imágenes sagradas, todas esas cosas nos ayudan, ¿no? Según el grado de ataque que tengamos. Satanás tentó a Jesús sabiendo que fracasaría, pero no pudo resistir esa tentación, como el fumador que se está muriendo de cáncer y sigue sin embargo fumando, ¿no? ¿Cómo sabemos que una tentación procede del demonio o de una enfermedad o de nosotros mismos? Pues eso sobre todo son los exorcistas. Los exorcistas también tienen que saber algo de psiquiatría, porque a veces nos encontramos gente que dice yo escucho voces o me da por hacer cosas o sí. Una persona que está posesa puede distinguir si una hostia está consagrada o no, si el agua está bendecida o no. Mientras que una persona que de pronto es farsante, que se está haciendo pasar o que ha fumado alguna cosa rara, pues no puede hacerlo, ¿no? Entonces los exorcistas tienen que saber mucho también cómo lidiar con estas situaciones, ¿no? La tentación pues siempre debe rechazarse de plano, en fin, hay que pedirle mucha ayuda a Dios, hay que pedirle mucho que nos ayude a crecer en la virtud, en fin, que nos ayude con la gracia, ¿no? Entonces, ojalá que esto nos ayude a tomar conciencia para apartarnos en fin, de esas cosas, de esos juegos, de la tentación de la brujería, de tantas cosas que hoy a veces la gente se siente tentada por curiosidad y no sabe que se está metiendo en una cosa que trae terribles consecuencias.